Muy buenas a todos, aquí Lucastron741 y en el video de hoy estamos en un nuevo tutorial en el que vamos a aprender a cómo crear un sistema de loot en Unity. Bueno, primero que nada quiero aclarar que este sistema de loot es totalmente independiente de cualquiera de las sagas que venimos creando. Yo por ejemplo acá estoy usando la escena de la saga de Quest System, la cual si no la vieron recomiendo mucho que la vean, se la voy a estar dejando acá en la esquinita. Pero tranquilamente lo pueden implementar como siempre en cualquier juego que ustedes tengan y les va a funcionar igual. Así que bueno, hecha esa aclaración, ¿cómo funciona nuestro sistema de loot? Primero que nada van a ver que son muy poquitas scripts las que vamos a utilizar. Van a ser la loot table, loot system y lootable object. Esta del chest no le hagan caso, es simplemente una script que creé para la ocasión, que es para este cofre, para ejemplificar un poquito más el funcionamiento, pero en sí no tiene nada que ver con esto, porque tranquilamente lo pueden utilizar para que sus enemigos, bueno, si no vieron la saga de Quest, estos son los enemigos, pero tranquilamente lo pueden usar para que sus enemigos spawnen objetos cuando mueren, tranquilamente lo pueden usar para un cofre o para lo que ustedes quieran. Así que bueno, comencemos. Primero que nada vamos a ver la base de esta, que es la loot table, que como pueden ver es un scriptable object. Ya los utilizamos bastante los scriptable objects, tanto en el Quest System como en la saga de inventario y demás. La saga de inventario también recomiendo mucho que la vean, se la voy a estar dejando acá en la esquinita. Y bueno, hecha esa aclaración, ya no voy a perder mucho tiempo en explicar qué es un scriptable object. Lo importante es que bueno, acá tenemos el loot table, que es un scriptable object, valga la redundancia, y con el atributo create asset menu creamos justamente un archivo al cual llamamos loot data dentro del menú loot table. El create asset menu es un atributo, y también si quieren aprender cómo utilizar atributos y cómo mejorar un poco el funcionamiento de las scripts y dotarlas de ciertas particularidades, también tengo un videito en el que explico eso más a fondo, se los voy a estar dejando también por acá en la esquinita. Pero bueno, en sí con este atributo lo que generamos es esta hermosa base de datos, como venimos usando casi siempre, la cual, como pueden ver, consta de un array de esta estructura, la de probabilidades, que se llama prob. Esta estructura, primero que nada, es importante que sea serializable, para así la podemos visualizar en el inspector, y comprende de dos objetos acá adentro. Uno es un integer, el cual es la rareza. Aclaro esto porque por ahí es medio contradictorio. En realidad, mientras más alto sea el nivel el número de rareza, más común va a ser el objeto. Eso, digamos, es así. Y bueno, en funcionamiento justamente de la rareza es eso, que nosotros podamos controlar con la probabilidad, digamos, de que salga un objeto o no. Y después tenemos el reward, que es un game object, que es en sí el prefab del objeto que queremos que se spawnee. O sea que vamos a tener el prefab del objeto y qué tan probable es que salga. Una vez que creamos esa script, simplemente le damos clic derecho, create, loot table, se nos va a crear el loot data. Acá ponemos la cantidad de objetos que nosotros queramos, ponemos 5, 6, 10, los que ustedes quieran. Y lo importante es que después vayamos rellenando cada uno de los datos, siendo la rareza y el reward. Por ejemplo, yo acá creé bastón de Osiris, un hacha y una espada, siendo la espada esta, al tener el valor más bajo, la menos probable de todas, o sea la más difícil por así decirlo de obtener, y esta la más común. Pero otra cosita importante es que es bastante necesario, por así decirlo, que el orden en el que hagamos esta base de datos de loot sea en orden descendente del mayor al menor, como pueden ver. Pero como me imagino que puede suceder, es muy común que vayan agregando prefabs o ítems que por ahí se olvidaron de poner acá, para evitar el quilombo de tener que reorganizar todo y mover los game objects, porque por ejemplo tienen uno que quieren que sea más común, pero entonces lo tienen que poner arriba de todo y tienen que mover todo del lugar. Vamos a hacer una modificación en la script, que ahora la vamos a ver, que es justamente para que no sea necesario que tengan que reorganizar esto de mayor a menor. Así que tranquilamente acá pueden poner 5, acá pueden poner 100 y así, o sea, el orden de la rareza ahora sí es indistinto. Voy a dejarlo esto como estaba. Así que bueno, comencemos primero con la otra script, porque hasta ahora nada más tenemos una base de datos. La otra script, que es la importante, la del loot system, es justamente la que se va a encargar de el manejo de todo, por así decirlo. Y acá
algo importante de notar es que vamos a usar el patrón singleton, que el patrón singleton yo planeo hacer un video para analizarlo en mayor profundidad, pero bueno, para dar así una breve idea, primero que nada es un patrón que se utiliza mucho, es muy importante por ejemplo para lo que son los game managers y demás, y lo que consta es que en sí creamos una única instancia de una clase, en este caso la loot system, y evitamos que haya más de una clase en toda la escena, y al mismo tiempo lo volvemos un objeto persistente, o sea que por más que vayamos cambiando de escena, por ejemplo de nivel en nivel, este va a seguir estando siempre ahí. En sí es como una muy breve idea de qué es un patrón singleton, que ahora vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, comencemos. Primero que nada, como pueden ver acá yo tengo una referencia. Primero que nada son todas privadas las variables, porque básicamente no las vamos a utilizar con otras scripts. Todo va a ser un manejo interno, así que no es necesario que sean privadas, que sean públicas, perdón. Por ende le agregamos el atributo serializeFile, que nuevamente para saber cómo es el manejo de todos estos atributos, recuerden ver el videito de acá arriba. Pero bueno, en sí tenemos una referencia a justamente la base de datos que creamos, la cual llamamos loopTable. Después tenemos una variable pública estática, que al ser estática, recuerden que podemos hacer referenciar directamente a la instancia de la clase y usarla desde cualquier otra script. Y al ser estática también no se va a ver en el inspector, pero bueno. Tenemos entonces una variable pública estática del tipo lootSystem, o sea, de la misma clase, que llamamos instance. Y que acá la convertí en le agregué digamos propiedades. El propiedad de get y set lo tienen prácticamente todas las scripts. El get es qué es lo que te da, por así decirlo, cuando llamas a la variable, y el set es lo que te permite modificar el valor. Como yo lo único que me interesa es obtener un valor y referenciarla, pero no setear, no quiero modificar la única instancia que voy a tener de la clase, lo que hacemos es justamente crear el get. Y después para el set le decimos que sea privado, cosa de que no podamos modificar nada. En sí es así. Tranquilos que igual después en el video del singleton planeo explicar en mayor profundidad todo esto. Pero bueno, después tenemos una integer la cual se llama probabilidad, que justamente esto si quieren incluso no es necesario que lo vuelvan a serializar un serialized file. Tranquilamente lo pueden dejar escondido. Yo lo dejo visible para que puedan ver un poquito mejor cómo es el funcionamiento ahora de todo. Pero bueno, en sí la probabilidad es justamente el valor que se va a ir generando aleatoriamente cada vez que llamemos a esta clase para ver qué obtenemos. Si obtenemos un objeto o no, o si obtenemos uno muy bueno o uno muy malo. Después tenemos otra integer que se llama total, que justamente va a ser la suma de todas las rarezas. O sea, dentro de esta base de datos, la suma de todos estos valores. Que no necesariamente tiene que ser siempre 100. O sea, si ustedes ven, por ejemplo acá, si analizamos esto, el valor que me va a dar el total es 17. Entonces es 3 sobre 17, por así decirlo. Pero bueno, no, eso sería si fueran todas equitativas, ¿no? En realidad acá tenemos mayor porcentaje de obtención de esta, un menor porcentaje en esta y un casi nulo en esta. Pero bueno, en sí lo que me refiero es que no se hagan la cabeza de que tienen que formar siempre entre la suma de todo el 100% ni nada. Acá pueden poner el valor que ustedes quieran y va a funcionar igual. Pero bueno, el total lo utilizamos para justamente tener una idea de cuál es el máximo. Después creamos una variable privada que va a ser un array del tipo loopTable probabilidades. O sea, va a ser exactamente lo mismo que este array de acá. Ven que acá es un array de probabilidades. Bueno, acá es un array de, referenciamos primero a la base de datos y después a la estructura probabilidades, que se llama localprob, que justamente es lo que vamos a utilizar para reorganizar el orden de esto en el caso de que no sea digamos, de mayor a menor. Así que justamente con esto logramos arreglar ese temita sin tener que rompernos la cabeza reorganizando constantemente desde acá. Bueno, entonces comencemos. Primero, esto de acá no lo voy a explicar mucho, lo planeo explicar en el otro video, pero en sí, esto es el patrón singleton en sí. Verificamos que la instancia no sea nula, que sea nula. Si es nula, le decimos que sea esta clase, no la destruimos, y si hay más de una, la destruimos. Así de simple. ¿Qué es importante? Que lo hagan en la void await, que recuerden que se llama siempre antes que todo, antes que el start, antes que el update y que demás.
Después en la void start, acá sí, lo que vamos a decir es que local prop, o sea, este array de acá, sea igual a loot table prop, o sea, sea igual a este array de acá, al de la base de datos. Así obtiene todos los elementos igualitos, por así decirlo, en el mismo orden y todo. Luego lo que hacemos es uso de un método que tienen justamente los arrays, por eso hacemos referencia al system.array.sort, que lo que va a hacer es justamente ordenarlos de menor a mayor, que justamente nosotros queremos lo inverso, por eso una vez que lo ordenamos de menor a mayor, llamamos a la otra función que es reverse, que lo que va a hacer es invertirlo, por ende si acá lo ordena de menor a mayor, acá nos va a terminar quedando de mayor a menor, que es lo que nos interesa. Pero bueno, este como pueden ver es bastante simple, nos pide que pongamos reverse y después el array que queremos invertir y listo. Pero este es un poquitito más complejo. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos sort así nomás, sin, y acá adentro le pasamos como único parámetro nuestro array, no va a lograr lo que nos interesa, que es que los ordene por la rareza. ¿Por qué? Porque el sort lo que va a hacer es ordenar la estructura en sí, por estructuras. Y a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa que se guíe en base a las rarezas, que siendo la menor, sea si una es menor, bueno, entonces tiene que ir o más arriba o más abajo y así. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con un comparador. Como pueden ver, si yo acá pongo coma, ven que me pide que agregue el array y un comparador, que justamente es el que se va a encargar de pasarle esa lógica, o sea, qué orden queremos con qué orden queremos dotar a nuestro sort, por así decirlo. Y para eso tenemos que crear una nueva clase, la cual yo llamé comparador de rarezas, así que ponemos new comparador de rarezas, los paréntesis, y creamos la nueva clase. ¿Dónde? Lo podemos hacer acá en la misma script, así que minimizo acá, ven que acá esto ya está terminada, la clase esta de loop system, y acá hay otra clase pública, comparador de rarezas, que incorpore la interfaz iComparer, y que como pueden ver acá me pide el compare object y el objeto X y objeto Y. ¿Cómo hacemos esto? En cualquier caso, ustedes al momento de poner iComparer le dan enter, y si no tienen esto, ahí, vamos a hacer así, voy a poner iComparer, ven que me va a decir que no se implementa ningún miembro de dicha interfaz, entonces le damos clic derecho a acciones rápidas, implementar interfaz, y ahí automáticamente les va a poner lo básico. Después de acá ustedes van a modificar lo de acá adentro. Esperen que vamos a hacer así. Como pueden ver es lo mismo, solo que cambiamos lo de adentro. Acá lo que hacemos en sí es crear dos integers que son en base a los objetos que vamos a comparar, y le decimos que castee, por eso le ponemos lo de los paréntesis, del tipo loop table probabilidades, o sea de la estructura, que obtenga, digamos, esa estructura del objeto X y esa estructura del objeto Y, y después, una vez que tenemos eso, accedemos recién ahí a la rareza del objeto X y del objeto Y. Y eso es lo que almacenamos en estas dos integers. Después creamos una comparación de que si uno es mayor que el otro, devolvemos un valor de 1, si no, si son iguales, devolvemos un valor 0, y si no, un valor menos 1. En sí mucho no me voy a meter en explicar esto, pero el comparador lo que va a hacer es justamente organizarlos en base a los valores de la rareza. Así que bueno, una vez creada esa clase la ponemos por acá y ya vamos a tener listito nuestro sistema de sort, y ahí sí ya se va a organizar todo sin mucho quilombo, sin nada. Ahora continuamos con este for each. El for each lo que va a hacer es recorrer todo el array de loop table y va a sumar todas las rarezas. Así tenemos el total, digamos, en total vamos a obtener la suma de todos estos valorcitos. Así de simple. Después vamos a la void más importante, que es justamente la de spawn loot, que lo que va a hacer es spawnear el loot. Y como pueden ver, tiene varios parámetros de entrada. Primero es un transform, el cual va a ser el spawn point, o sea, donde vamos a spawnear el objeto que looteemos. Otro que es el factor adicional, que es justamente un integer, el cual vamos a multiplicar a la probabilidad, como pueden ver, para dotar, digamos, de un factorcito, como dice el nombre, adicional, una ayuda, por así decirlo, a la probabilidad. Si nosotros, esto lo que vamos a utilizarlo es para que, si yo por ejemplo quiero que dicho, no sé, por ejemplo, este enemigo tenga mayor probabilidad de darme buen loot que este, entonces a este le agrego el factor adicional, no sé, por ejemplo 3,
Entonces lo que va a pasar es que a la probabilidad que yo obtenga la voy a multiplicar por 3, por ende me va a dar una probabilidad más alta de obtener algún buen objeto. Y por ejemplo, si no quiero que tenga ningún factor adicional, no es que hay que ponerle 0, porque como hay una multiplicación de por medio, cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Así que lo que hacemos es, si no queremos que haya ninguna ayudita, por así decirlo, el factor adicional va a ser 1. Y listo. Pero bueno, en sí es eso. Después, cantidad de ítems a dropear, como dice el nombre, es la cantidad de ítems que vamos a generar, por así decirlo. La drop chance, que va a ser la chance de dropear algo o no. Si en base a eso vamos a ver si hay un loot o no. Y después tenemos un parámetro que, como pueden ver, tiene el signo de pregunta al lado del tipo de variable y el igual a null, que justamente quiere decir que es opcional. Y que solo lo vamos a utilizar dentro de la void de acá, no lo vamos a llamar por ninguna razón en otra script, que justamente se encarga de repetir, por así decirlo, esta void hasta que logremos la cantidad de ítems a dropear deseada. Pero bueno, ahora no me meto mucho en eso, vamos a verlo. Primero que nada, como pueden ver, decimos que probabilidad va a ser igual a random range. El random range lo que hace es generar un número aleatorio entre dos números que le demos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Acá yo pongo que 1 sea 0, o sea, porque también quiero que exista la posibilidad de que me dé una probabilidad de 0. Y el otro es total, que es el número total de rarezas, más 1. ¿Por qué el más 1? Porque si nos fijamos dentro del range, no para los valores flotantes, porque estamos manejando integers, ahí está, nos devuelve un número integer random entre el mínimo y el máximo. Pero ¿qué pasa? El mínimo, como pueden ver, dice que es inclusivo, o sea que me puede llegar a dar 0. Pero el máximo es exclusivo, o sea que si yo acá pongo total como máximo, nunca va a existir la posibilidad de que me dé el total. Que para que se den una idea, que me dé el total quiere decir que me dio, por así decirlo, el 100%. O sea que hay 100% de probabilidades de que me dé, por ejemplo, el mejor objeto, que sería este. Nunca va a existir esa posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo al sumarle 1, hago que el total más 1 sea lo que nunca me puede llegar a tocar, pero sí que me toque en alguna vez el total. Eso es en sí. Después creamos una variable privada miprob, que justamente va a ser la probabilidad multiplicada por el factor adicional, que es lo que les expliqué hace 5 segundos. Después tenemos este condicional, que es en el caso de que repeated sea igual a true, que bueno, ahora no lo voy a explicar, vamos a continuar primero con esto y después volvemos ahí. Primero que nada, como pueden ver, hacemos un check para ver si obtengo loot o no. Y acá sí hay una posibilidad del 0 o del 100%. Entonces, ¿qué digo? Que int drop chance cálculo sea igual a random range. Nuevamente genera un número aleatorio entre el 0 y el 100. Acá nuevamente puse 101 porque no quiero que me dé un 101, sino que me pueda también dar el 100. Entonces, en base a eso, lo que voy a decir es que si ese número random entre el 0 y el 100 es mayor o igual al drop chance que le estoy pasando acá, lo que voy a hacer es, bueno, acá hacer un debug que diga no hay loot. Esto tranquilamente ustedes lo pueden borrar y no va a pasar nada, es simplemente para debug. Y lo que vamos a hacer, esto es lo importante, es poner return acá. ¿Para qué? Para que justamente nos siga ejecutando todo lo restante. Y bueno, acá como pueden ver tenemos el fin del check. Eso es en el caso de que entonces no tengamos loot. Si no ese es el caso, vamos a continuar con todo esto y efectivamente va a haber loot. Así que continuemos. Acá hago una aclaración breve, que es miprob. Si en el caso de que la probabilidad sea mayor o igual al total, le digo que la probabilidad sea igual al total. ¿Por qué? Porque puede existir el caso de que nosotros nos dé una probabilidad, por ejemplo, muy cerca a ser el total. Y si yo además le agrego el factor adicional, por ejemplo, supongamos que el total es 130. Bueno, la probabilidad me dio 120. Bueno, pero yo le agregué un factor además adicional del doble. Entonces lo que voy a obtener es un miprob igual a 240. Pero eso ya excede por completo el total. Por eso lo que digo es que en el caso de que la probabilidad esa sea mayor o igual al total, simplemente le digo, bueno, sea igual al total, porque más de eso no tiene sentido. Así que bueno, eso también es una breve aclaración, pero es importante. Y nuevamente acá tenemos, acá tenemos un for, el cual va, como pueden ver, a recorrer todo el array del loot table de las probabilidades.
Y lo que va a hacer es justamente aplicar el sistema de weights o de pesos, como le quieran decir, que es justamente lo que va a hacer que podamos elegir un objeto o no. Que nos toque un objeto o no. Y acá, ¿cómo funciona esto? Bueno, en sí lo que hacemos es, una vez que tenemos ese número generado, ese MIPROB, lo que vamos a hacer es ir recorriendo toda nuestra base de datos, por así decirlo, y lo que vamos a hacer es comparar ese número con la rareza. En el caso de que el número que tenemos sea menor o igual a la rareza del objeto que estoy comparándolo, voy a lootear eso. O sea, si yo tengo un MIPROB igual a 5, bueno, lo comparo con el primer objeto. 5 es menor o igual a 10, sí. Entonces obtuve el bastón de Osiris. Ahora, caso contrario, tengo 11. Bueno, 11 es menor o igual a 10, no. Entonces lo que voy a hacer es restarle 11 menos 10 y ese nuevo número lo voy a comparar con el siguiente. 1 es menor o igual a 5, sí. Entonces obtengo un hacha. Ahora, y bueno, así sucesivamente. Para este, por ejemplo, entonces yo tendría que tener 16. ¿Por qué? Porque 16 es mayor a 10, entonces hago la resta y me queda 6. 6 es mayor a 5, hago la resta y me queda 1. 1 es menor o igual a 2, entonces obtengo la espadita esta. Así, digamos, funciona el sistema en sí. Eso, digamos, sería la explicación gráfica. Acá lo tenemos en sí en código. Como pueden ver, primero que nada, creo un GameObject, una variable de tipo GameObject que llamo Go, que es igual a instantiate. Perdón, me olvidé de aclarar acá. Justamente acá lo que les dije. Si mi prof es menor o igual a loot table prof i, o sea, al que estemos recorriendo, por así decirlo, punto rareza, o sea, si la probabilidad que tengo es menor o igual a la rareza del objeto que estoy analizando, lo que voy a hacer es justamente instanciar dicho objeto. Así que lo que hago es crear esta variable del tipo GameObject que llamo Go y le digo que sea igual a instantiate, que recuerden que es el método para instanciar objetos, y me va a pedir el prefab, una posición y una rotación. Como prefab le voy a pasar el loottable.prob y .reward, así que accedo a ese GameObject y lo instancio, no sé si cómo sería, lo creo, ahí está, vamos a dejarlo ahí. Después, como posición le voy a pasar el spawn point, para eso es justamente ese transform que usamos acá. Y como rotación voy a decirle que sea la quaternion.identity, que es justamente la rotación básica, por así decirlo. Después, esta línea, hago acá una breve aclaración. Esta línea es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque tiene sentido nomás si vienen de la saga del inventario, o sea, la que yo ya les dije que se las dejo acá arribita. Justamente esta línea lo que les va a permitir es adicionar ese objeto que instanciamos a el inventario que venimos creando, que si quieren aprender a hacerlo, ya saben que lo pueden ir a ver ahí. Así que bueno, esta línea, si ustedes no vienen de la saga de inventario o no lo tienen hecho, no le hagan caso. Para los que sí, lo único que hacemos es obtener el componente ítem suelto, que ya si son de la saga saben para qué es, el componente ítem suelto de ese GameObject. Accedo al inventario y el inventario va a estar vacío. Entonces, para rellenarlo le digo que lo rellene con GameObject findObject of type. Busco al jugador, accedo a su variable inventario y le paso básicamente la script inventario nuevo a este inventario, para si no está vacía y no nos tira ninguna null reference. Hecho esto, también hay que aclarar una cosita, que esto es en general para todos los que vengan de la saga de inventario. Tienen también que hacer un cambio dentro de la script ítem suelto, que está en esta línea. Como pueden ver, esto no estaba acá. Dentro del it suelto no es igual a null. Lo que tienen que agregar es este i, en el que justamente verificamos que el objeto sea acumulable para sumar la cantidad. Esto es para evitar un error de que a objetos que no son acumulables se comportan como un acumulable. Es un error que igual lo dejo acá en este video y también lo dejo... lo voy a dejar también en la sección de comunidad del canal, y en Patreon también voy a hacer todas esas aclaraciones para así no les genera ningún error. Pero bueno, eso tiene que ver con la saga de inventario. Ahora sí, continuando con esto. Después, otra cosa que voy a verificar es si cantidad de ítems a dropear es igual a 1, o sea que yo solo tengo que dropear un objeto.
Una vez que hice esto, ya lo dropeé, así que pongo un return para salir, digamos, de este bucle. En caso contrario de que tenga más de un objeto a dropear, lo único que hago es restarle 1, porque bueno, supongamos que tengo 2, ya instancié 1, le resto 1 y me queda otro más por instanciar. Pero bueno, eso es en este caso. Ahora, el caso, por eso tenemos, me agarró una CB, perdón. Acá tenemos el else, para que en el caso contrario de que mi prop no sea igual a loot table, lo que hago es mi prop menor o igual, o sea, le resto el valor de la rareza, que es lo que le expliqué mientras veníamos haciendo acá, ¿no? Bueno, en sí es eso, este for, ahí como pueden ver ya termina. Pero ven que acá yo no pongo ningún return ni ningún break. ¿Por qué? Porque justamente quiero que vuelva a hacer el for y que ahora sí chequee a ver si se cumple esto. Si no se cumple, vuelve a ejecutar esto y después hace de nuevo el check y así que sucesivamente hasta que esté todo listo. Después, fuera del loop, tenemos otro condicional acá en el que preguntamos si la cantidad de ítems a dropear es mayor a 1. Justamente quiere decir que tengo que seguir dropeando más objetos, por ende vuelvo a llamar a la función spawn loot. Y como parámetros le voy a pasar los mismos que ya tenemos acá. Spawn point, factor adicional, cantidad de dropear, drop chance. Pero ahora, como pueden ver, también le paso como true la booleana esta que era repeated. Y eso lo que va a hacer es que llegue hasta esta parte nomás, no todo esto, porque esto generaría otro número distinto. Yo quiero conservar el número que tenía, así que lo que hago es justamente si repeated no es igual a null y repeated es igual a true, lo que hacemos es, en sí esto es un copy paste, o sea es un copiar y pegar del for que ya expliqué. Van a ver que no cambia nada, así que no lo voy a explicar de nuevo, pero lo que hago es justamente repetir este for loop para que dropee todos los objetos necesarios que tengan que ser dropeados. Y bueno, hasta acá sería en sí el loot system. Que el loot system, al momento de aplicarlo, lo que van a tener que hacer es, dentro del hierarchy, van a tener que dar clic derecho. Esperen que se está compilando porque se ve que modificarlo. Ahí está. Clic derecho, create empty. Le ponen el nombre que quieran. Yo, por ejemplo, le puse loot manager. Y le agregan la script loot system. Después acá le arrastran la base de datos loot data. Y bueno, estos valores no necesitan tocarlos porque recuerden que son solamente de debug, o sea, para que vayan visualizando todo. Y en sí ahí ya estaría listo el loot system. Ahora lo que nos falta es justamente una script a la cual le podemos agregar a los enemigos, a los objetos que queremos que dropee algo. Bueno, ahí es donde entra en juego la lootable object. Lootable object, como pueden ver, es una script bastante simple, la cual está llena también de variables privadas, porque no las vamos a utilizar para otra cosa que para esta clase. Y justamente son las que necesitamos como parámetro. El spawn point, el factor adicional, que como ven yo le doy un valor inicial de 1 siempre, hay que evitar que sea 0. Después la cantidad drop max, que en realidad es la cantidad de objetos a dropear, que también yo pongo como valor inicial 1, ustedes de acá pueden poner más de 1 obviamente. Y después acá uso otro atributo que es del range, que va del 0 al 100, que es la posibilidad de drop, o sea el drop chance, por así decirlo. Después dentro de la void start, como pueden ver, lo único que hago es decir que si spawn point es igual a null, spawn point es igual a transform. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo en el caso del chest, acá del cofre este, yo no quiero que me lo dropee exactamente en el centro del chest, porque ven acá, yo si hago clic, el centro del chest es este. Yo quiero que me lo dropee un poquito más atrás, entonces yo creo un hijo de este, el cual llamo spawn point, que ahí lo acomodo donde yo quiero, por ejemplo, no sé, acá, o vamos a suponer por ejemplo que lo pongo afuera, y ahí arrastro ese spawn point a donde me pide el spawn point. Pero ¿qué pasa? Supongamos que yo no quiero eso, yo quiero que el objeto se instancie en el mismo lugar. Por ejemplo, al matar a un enemigo yo quiero que se instancie en el mismo lugar del enemigo. Entonces lo único que tienen que hacer es, como pueden ver acá en el del enemigo, le dejo el spawn point vacío y automáticamente se rellena con su propio transform. Después lo único que tenemos es una void pública que se llama realizar loot, que justamente llama a lootSystem.instance. Esto lo podemos hacer porque es una variable estática. Llamamos a la función spawn loot y le pasamos como parámetros las variables que tenemos acá listas. Y ya está, ahí ya tenemos configuradito
prácticamente todo. O sea, a cada uno de nuestros enemigos o objetos que queramos que looten, que brinden loot, por así decirlo, lo único que tenemos que hacer es arrastrarles esta script. Ven que yo acá, por ejemplo, tengo al enemigo con su propia script, esto no tiene nada que ver. Y acá, aparte, tengo el Lootable Object con un factor adicional, por ejemplo, de 2. Yo quiero que en este caso dropee 3 objetos y que tenga una posibilidad del 80% de dropear algo. Y ahora, ¿cómo hacemos que esto funcione? Porque hasta ahí todo lindo, pero falta una cosita. Justamente entonces ahí es donde entra en juego el referenciar al Lootable Object. Acá ustedes entran a la script de su objeto, del que tengan. Por ejemplo, si es un enemigo, bueno, entran a la del enemigo. Si es un chest, por ejemplo, acá como un cofre, entran a la del cofre. Y fuera de toda la lógica que ustedes ya tengan escrita, por ejemplo, ustedes acá en enemigo pueden tener la inteligencia artificial y cómo funciona su vida, que esto que el otro. Yo en este caso nada más tengo una idea, por ejemplo. Pero fuera de todo eso, lo único que tienen que crear es estas 3 líneas y ya está. Una en la que es una variable privada del tipo Lootable Object, que por ejemplo llamamos LB, que ni siquiera me interesa que sea serializable. ¿Por qué? Porque no me interesa verla en el inspector, ya que en la void star le voy a decir que sea igual a getComponent Lootable Object. Esto lo podemos hacer justamente porque dicha script está en el mismo objeto que la de Lootable Object, así que se rellena automáticamente. Y después, donde ustedes quieran, yo por ejemplo quiero que lo haga en la void muerte, ustedes lo pueden hacer en cualquier otra parte. Lo que hacemos es llamar a esa variable y decirle que ejecute el realizar loot. Eso es todo lo que tienen que hacer. Acá está, por ejemplo, en el caso de un enemigo. En el caso del no me sale, del cofre, por ejemplo, todo esto es una breve script que hice nada más que para que funcione. Pero ven, el principio es el mismo. Tengo una referencia al Lootable Object, acá lo relleno automáticamente y en donde sea necesario llamo a la función realizar loot. Acá, por ejemplo, lo hago cuando se ejecuta la corrutina opening, que la llamo cuando aprieto E, estando cerca del cofre. Y bueno, acá primero hace que se abra, por así decirlo, que se ejecute la animación de apertura. Espero 2 segundos a que termine la animación. Y ahí recién llamo a la void realizar loot. Pero en sí, como pueden ver, el funcionamiento y la aplicación en sí es extremadamente simple y no tienen nada que... No tienen que modificar sus scripts en lo más mínimo. Solo agregar esas 3 linitas y ya está todo listo. Y ahora les voy a mostrar un poquito cómo es el funcionamiento. Para así ya lo ven. Y ya podemos terminar el video, que es bastante largo, como siempre. En este caso, por ejemplo, me voy a acercar, aprieto E, que así lo configuré. Se abre y automáticamente se generó. Bueno, ahí no importa lo de que se cerró y está eso, porque no me jode mucho en configurarlo. Pero bueno, ahí como pueden ver se dropeó un objeto, porque justamente el chest está configurado para que en este caso para que dropee 2 objetos. Acá habrá dropeado el mismo, a ver. Bueno, ahí me di cuenta cuál era el error, y es que básicamente tenemos que arreglar una cosita acá de dentro del spawn loot. Primero que nada, en el for de acá, ven que yo acá dejé comentado cómo era que estaban todas las líneas anteriormente. Nosotros seguíamos utilizando el loottable.prov, o sea, el de la base de datos. ¿Por qué no hay que usar esto? O sea, funcionar no va a funcionar, pero ¿qué pasa? Si utilizamos acá esto para recorrer, justamente nos vamos a estar pasando por el culo el ordenamiento que hicimos del localprov. Así que donde veían todo que decía loottable.prov, lo cambiamos por localprov. Ven, acá es localprov.length, acá es localprov y la i, localprov y la i también acá, y acá también mi prov, lootableprov, .prov, perdón. Ven acá, me confundí, en realidad era hay que cambiarlo acá, sería localprov, ahí está, localprov.rareza, perfecto. Y como recuerden que en la parte del repeated, acá también, perdón, como recuerdan, también la parte del repeated era un copy paste del otro, así que una vez que arreglan este for con estos arreglos que están acá, lo copian y lo pegan acá también, y ahí sí ya les va a solucionar un kilómetro. Pero el otro temita es que acá donde poníamos cantidad de ítems a dropear, me olvidé de poner este igual,
lo cual hacía que nos omitiéramos en el caso de que fuera 1. Así que cantidad de ítems a dropear mayor o igual, esto es importante, a 1. Y ahí sí, como van a ver, ya automáticamente si yo por ejemplo pongo el chest, esperen que se vaya compilando eso mientras. El chest, por ejemplo, yo pongo que dropee 2 cosas, le voy a poner una posibilidad de drop del 100%, cosa de que no haya margen de error ni nada. Y me acerco, aprieto E en este caso, y ¡pac! Ahí dropea, como pueden ver, las dos espadas. En este caso era el mismo objeto, por eso parecía que era uno solo. Ven, ahí tenemos 2 Elven Sword. Después, si yo por ejemplo mato a uno de estos enemigos, bueno, acá por ejemplo no hay loot, me saltó, porque también tiene una probabilidad. Acá directamente sí, no le hagan caso de esos prints porque ahora los tengo que borrar. Ahí por ejemplo en ese ogro había configurado que me dé 5 objetos. Entonces, si yo me acerco, abro el inventario y fuera de los 2 que habíamos agarrado anteriormente, acá tenemos los otros 5 que ven. Acá por ejemplo toco un hacha, acá el bastón de Osiris, y un Elven Sword. Usé los mismos sprites porque me daba paja buscar otra cosa. Pero en sí, así como pueden ver, es extremadamente fácil, digamos, crear un sistema de loot y controlar que, ven ahí por ejemplo otro, no hay loot, acá tampoco, y acá sí. Podemos controlar simplemente de manera muy fácil y rápida qué queremos que nos dé cada uno de nuestros personajes en el juego al morir o al terminar una misión, etcétera, etcétera. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido y más que nada que lo hayan podido entender. Recuerden hacer estos cambiecitos acá, los que vimos, ¿dónde está? Todo esto que les mostré acá, y estos print no le hagan caso. Estos de acá son innecesarios, se lo estaba haciendo nada más que para debug. Pero bueno, hagan esos cambiecitos. Igual saben que cualquier dudita me la pueden dejar en los comentarios y se la voy a responder lo más rápido posible. Pero bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentar, suscribirse, compartir el video, que saben que con eso me ayudan una banda. Y bueno, sin más que decir, nos vemos.